En este momento vamos a dar apertura a un nuevo módulo de transformación digital como uno de los ejes temáticos de nuestro evento. Y para dar la conferencia inicial de este módulo sobre el New Normal en el mundo digital, me permito presentar a Georgian Britton, director de servicios de consultoría para Colombia y Ecuador de Oracle. Él es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles en multinacionales como Microsoft, SAP y Oracle. Bienvenido. Gracias, Catalina. Buenos días. ¿Paso con el verde? Perfecto. Listo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a estar por acá con ustedes. Nos hemos visto en varios de estos foros, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, si quieren, del país, y hemos hablado sobre muchos temas. Hemos hablado sobre inteligencia artificial un poquito, sobre analítica de datos, hemos hablado sobre ciberseguridad, sobre las tendencias de la gente joven, hemos hablado sobre muchos temas y esta vez me han hecho la invitación para hablar sobre la visión que tengo sobre lo que está pasando en la nueva normal digital, que evidentemente es una lista larga de temas, difícil pues de recorrer en tan poco tiempo, pero vamos a charlar un poquito. Como decía Catalina, yo soy el director de consultoría de una empresa multinacional americana que se llama Oracle, que es una de las empresas más grandes del mundo en software empresarial y en tecnologías de nube. Antes de esto trabajé con Microsoft, con SAP, que pues también son compañías del mismo sector. Y pues mucha gente siempre me pregunta por mi nombre y mi apellido. Ahí está, soy de San Andrés Islas, entonces por eso el nombre y el apellido en inglés creol. Ahora, si uno habla de normal, de qué es lo normal, dale, ahí, hola, perfecto. ¿Qué es lo normal y qué es lo digital? Pues lo normal, que a veces pareciera no serlo, son las cosas que teóricamente no nos causan como ningún sobresalto, ¿cierto? Cuando las cosas salen de acuerdo a lo que veníamos pensando, sin ninguna desviación sobre eso que nuestro cerebro espera encontrarse. Y digital tiene que ver con lo que está convertido a unos y ceros, ¿no? A los dígitos binarios con los que funcionan los computadores. Así que seguramente vamos a hablar de un poquito de las dos cosas, de cosas que antes por ahí no eran normales y ahora tienen que serlo para todos, y de cómo a veces se cruzan con lo digital. Si uno se va a hablar de banca, de sector financiero, pues hay una lista gigante que ustedes seguramente la han tratado en este foro, la ven en las noticias todo el tiempo, sobre qué está pasando con la banca móvil, con esas super apps que son el sueño de muchas compañías, de tener una especie de Rappi donde yo desde ahí puedo pues hasta conseguir marido. De toda la regulación y las cosas que están pasando con la banca abierta, con las APIs para poder acceder a servicios que me presta algún otro actor del sector financiero. Por supuesto ya nos tienen hasta acá con inteligencia artificial, pero es inevitable hablarlo porque pues todos estamos expectantes tratando de entender qué pasa. En fin, un montón de temas que sería muy difícil cubrir en una sola charla, pero que nos están dando vueltas y vueltas en las diferentes conversaciones que tenemos hoy en día en la calle. Ahora, arranquemos con IA. Yo me siento muchísimo a conversar con entidades de múltiples sectores, de sector público, de banca, de turismo, de manufactura, de retail. Evidentemente todos en diferentes estados de adopción, algunos apenas curioseando con inteligencia artificial. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo los empleados de las compañías estamos, como dice esta encuesta de Harvard Business Review, que fue patrocinada por Accenture, que de 7,000 personas que encuestaron, el 94% dicen estar listos para capacitarse, para adoptar esas nuevas tecnologías en el día a día de su trabajo, pero también esas mismas 7,000 personas manifiestan que solamente el 5% de esas personas han recibido de sus empresas una estrategia, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Venga, sentémonos acá todos los abogados y lo que vamos a hacer es esto. Y nos vamos a capacitar así y vamos a empezar a explorar de esta manera. O sea que hay un divorcio importante entre lo que nosotros, como personas en la fuerza laboral, estamos pensando sobre capacitarnos y aprender y utilizar la inteligencia artificial,
y lo que nuestras compañías por ahí están ya teniendo como una estrategia. Y eso puede ser complicado. Una de las preguntas que me hacen mucho es, o tal vez de las angustias existenciales que tienen algunas compañías, tiene que ver con no estar siendo pioneros. Oiga, con todo eso de transformación digital, nosotros no fuimos los pioneros. Nos quedamos atrás. Oigan, inteligencia artificial, no estamos siendo los pioneros. Porque todos los que han tomado cursos sobre negocios les han hablado sobre la ventaja del pionero, como en ajedrez, ¿no? Las blancas matemáticamente tienen una ventaja. El que primero mueve en ajedrez tiene una ventaja. El que primero llega a un mercado, teóricamente tiene una ventaja. Pero hay muchos estudios que han dicho, no es tan cierto. No es tan cierto que el que se mueve primero tiene una ventaja, si quieren, arrolladora versus el segundo. Claro, los pioneros están haciendo cosas. Hay empresas que están haciendo resúmenes de las conversaciones de sus clientes con los empleados para luego hacer analítica, o están generando código en programación utilizando inteligencia artificial, o bueno, como muchos de ustedes que ya tienen esos asistentes virtuales que están reduciendo la carga por ahí en la atención personal. Y listo, los pioneros están haciendo cosas muy bonitas. Este es un gráfico de Harvard Business Review de julio de este año, donde tratan de clasificar un poco en qué categorías se está utilizando la inteligencia artificial generativa. Es interesante ver ese top 10, ¿no? Generar ideas. El número 2 es maravilloso, terapia y acompañamiento. Estamos viendo cada vez más gente tratando de entablar una conversación con inteligencia artificial o hacer una búsqueda simplemente, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Dónde queda tal sitio? ¿Cuáles son los 10 sitios más importantes para visitar en Colombia, en Bogotá, lo que sea? Hay un montón de usos que se están empezando a explorar en el trabajo y seguramente aparecerán más. Y algunos de esa lista, pues tenemos que empezar a incluirlos dentro de nuestras estrategias. Pero la verdad es que los seguidores, los que llegan de segundos a un mercado, también pueden aprovechar algunas cosas, pueden evitarse algunos riesgos que los pioneros tuvieron que enfrentar. Y hay grandes ejemplos de pioneros en una categoría que hoy en día ya no existen. Fueron los primeros en desarrollar algo como Altavista, los motores de búsqueda, para los que lo utilizaron por allá a finales de los 90, comienzo de los 2000, o BlackBerry, que seguramente muchos también lo utilizamos, o MySpace en las redes sociales. Y fueron, ¿o no? ¿Están muy viejos esos ejemplos? Pero bueno, hacen el punto, ¿no? Cayeron en el olvido. Y los que están hoy en día en nuestras mentes no fueron los pioneros, no fueron los pioneros. Fueron empresas que dijeron, ok, no me dio o mi presupuesto o el equipo de trabajo que tenía o las circunstancias del país, lo que sea. Y no pude llegar de primero a hacer todos esos juguetes que los pioneros se inventaron. Pero ahora puedo tener menos riesgo porque ya puedo saber de todas esas alternativas que había, cuáles son las más llamativas para los usuarios en la calle. Y entonces me puedo ahorrar un montón de costos y puedo ir directamente a hacer innovación en las cosas que a la gente le interesan. Puedo aprovechar que el mercado ya aprendió, el mercado ya se familiarizó con algunas de esas tecnologías y entonces cuando yo las implemente no va a haber tantos anticuerpos entre mis clientes para utilizarlas y puedo mejorar la oferta con lecciones aprendidas, puedo darme cuenta de qué fue lo que no le gustó a la gente y por eso lo puedo mejorar. Así que la inteligencia artificial, una de las grandes conclusiones es que efectivamente puede generar muchísimo valor para las empresas que lo adopten, pero probablemente no sea un valor que la empresa que lo adopte, que lo implemente, pueda capturar. Lo va a capitalizar por unos meses mientras sus demás competidores también lo implementan y luego se va a nivelar. No va a ser una ventaja por mucho tiempo, lo cual es una buena noticia para los seguidores, para quienes no tuvimos en el momento inicial los recursos para hacerlo, todavía hay chance. Y una de las cosas que estamos viendo muchísimo en las organizaciones es crear lo que llamamos centros de excelencia, que lo deben haber escuchado en las diferentes metodologías ustedes de innovación, de agilismo, esos pequeños grupos de expertos de diferentes áreas de una organización que crean un centro de excelencia donde tratan de capturar las diferentes necesidades y estar haciendo iteraciones sobre productos mínimos viables. Aceleradores también han creado en las compañías
Y esto lo estamos viendo a todo nivel, desde compañías gigantescas hasta compañías pequeñas tratando de sacar a la gente un poco de su día a día para crear centros de excelencia y ponerles algunas metas de trabajo. Así que hay todavía muchísimo tiempo para capturar ese valor. Ahora, sin duda nos damos cuenta que la inteligencia artificial está mejorando sus capacidades, ¿no? Si ustedes han curioseado con eso, pues cada día dice, oiga, ¿en serio ya pueden hacer esto? Entonces les voy a poner uno aquí como para romper un poquito el hielo. Ustedes dicen, ¿esa foto es creada por una inteligencia artificial o es una foto real? ¿Quién dice real? ¿Inteligencia artificial la mayoría? Ok. Es una foto real. Hubiéramos apostado, ¿sí o no? El almuerzo. ¿Esta? ¿Inteligencia artificial o real? Inteligencia artificial, ¿quién dice inteligencia artificial? Los veo tímidos, tímidas. Ok. Inteligencia artificial. Están tramposas, ¿no? Esta lista salió en el New York Times hace un par de meses y uno no pasa del 60%, 50% de adivinar. ¿Esta? Real, ¿cierto? ¡Bien! ¡Vamos! 33%, muy bien. Esa es real. Los expertos evidentemente tienen una mucho mejor capacidad para distinguir una de otra, muchísima mejor que la nuestra. Pero la que importa a la larga es la nuestra, no la de los pocos expertos en edición de imágenes o en fotografía. Cuando uno lee el artículo, aquí dicen que hay ciertas como asimetrías en la cara de la persona, diferentes tonos, detalles, seguramente en esta pantalla no se alcanza a ver también, pero algunos detalles en el cabello, en fin. Pero para nosotros es tremendamente difícil adivinar cuáles de esas son reales o no. Tanto que están de moda ahora los ataques con deepfakes de voz, donde con menos de 10 segundos de la voz de una persona pueden crear una inteligencia artificial que hable con el tono de voz y la cadencia de esa persona. Y luego, con base en esa voz, pues pueden hacernos un ataque. Y otra vez, un experto es posible que se dé cuenta, pero lo que importa no son los expertos, ¿cierto? Importamos nosotros, estamos nosotros en capacidad de darnos cuenta cuando una voz es la voz real de mi esposa, de mi papá, de mi hijo, de mi hija, o es creado por una inteligencia artificial. Y eso está generando pues un arma muy potente de ataque. Para esto no es tan fácil encontrar soluciones, pero sin duda hay una guerra aquí armamentista entre los atacantes y los especialistas en ciberseguridad. Tal vez el único consejo común como para la gente en la calle es utilizar algunos códigos con las personas, con su círculo familiar, ¿no? Entonces, cuando uno hace la llamada, uno dice la palabra clave y entonces la otra persona contesta con el santo y seña y ahí ya sabemos que estamos hablando con la persona correcta. Así que un montón de retos en inteligencia artificial y un montón de oportunidades. El otro tema de la nueva normal, tiene que ver con la fuerza laboral mixta. Yo creo que todos tuvimos esa conversación en nuestras organizaciones después de la pandemia de, bueno, ¿volvemos a la oficina o no volvemos a la oficina? En algunos casos, ¿a cuál oficina? Si ya la entregamos, ¿a cuál oficina vamos a volver? ¿Y cuáles son los retos que eso tiene? Y ahora se está sumando una tendencia importante en la fuerza laboral. Hay una fuerza laboral emergente que son las personas independientes. Gente que dice, yo quiero hacer las tareas que usted quiere que yo haga y yo quiero que usted me pague por hacer esas tareas. Lo que no quiero es emplearme con usted, pero yo quiero hacer el trabajo. Y eso es lo que llamamos contratistas, empleados autónomos o temporales o los trabajadores de la economía gig. Y ahí estamos hablando en un estudio de McKinsey de 2022, recién saliendo de pandemia, de 36% de la fuerza laboral en ese estatus o buscando estar en ese estatus. Luego en 2003 en un estudio de Upwork, 38%, subiendo 2 puntos más. Y sobre todo dependiendo de la generación en la que estemos, el porcentaje se sube. El porcentaje global está cercano al 40%, pero en la generación Z y en los millennials está pues cercana al 50%. Y eso trae un montón de retos, ¿no? Eso trae un montón de retos porque sabemos que pues encontrar talento y desarrollarlo y mantenerlo
no es fácil. Y si ahora la gente ni siquiera quiere ir a la oficina, ni siquiera quiere tener un contrato conmigo, pues ¿cómo hago? ¿Cómo hago para retener ese talento y conseguirlo? ¿Cómo hago para integrarlos en la cultura de la empresa? Para que no sean solo como ruedas sueltas que van a la oficina y hacen su trabajo, sino que comparten los valores que nosotros compartimos. Que de hecho, en algo como la economía solidaria, esos valores son fuertes para la cultura organizacional. ¿Cómo adopto también las habilidades de liderazgo de mi equipo ejecutivo para que puedan tener a esas personas motivadas y sepan dónde usarlas y dónde no? ¿Cómo hago para balancear los beneficios que yo le doy a esas personas que son independientes contra los que sí son mis empleados? Entonces yo a mi empleado le exijo que llegue a las 7 de la mañana a la oficina, mientras que el otro no tiene que ir. ¿Cómo hago para balancear entonces la moral? Porque mi empleado va a decir, no, no es justo. No es justo que esa persona pueda trabajar pues desde Cartagena y yo tenga que estar acá en el centro de Bogotá trabajando. Entonces, hay un montón de cosas que están generando retos, pero que son efectivamente una nueva normal en las expectativas de la fuerza laboral. Eso va a seguir creciendo y tenemos que entender cómo lo podemos balancear. Otra tendencia que curiosamente se acentuó, quien lo creyera después de la pandemia, es lo que algunos llaman catástrofe demográfica. Yo no estoy entre los que lo llaman una catástrofe, pero me gusta la frase. En Colombia, por ejemplo, en los primeros 7 meses de este año, se han registrado 255.000 nacimientos vivos, y eso es 45.000 menos que el año pasado. 45.000 menos. Es decir, el año pasado tuvimos 300.000, este año 255.000 en Colombia. En Colombia, no estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? De Italia, donde siempre nos han dicho que la natalidad es bajita. No, en Colombia. Y eso que Colombia es pasión, ¿no? Pero aquí 45.000 menos que el año pasado. Y curiosamente esa tendencia se ha pronunciado tras la pandemia. A pesar de que estuvimos encerrados, sin mayor entretenimiento que Netflix, la tasa de natalidad ha bajado. Algunos analistas pues se lo atribuyen a ese temor que nos generó, ese trauma que sentimos como sociedad y esas dificultades que enfrentamos y que nos da miedo entonces traer niños al mundo. Todos los países desarrollados están teniendo esta conversación de cómo hacer para incrementar la natalidad. Es una conversación tremendamente compleja, porque implicaría que los gobiernos se metan en una decisión que es bien individual. Y una decisión en la cual nosotros no quisiéramos intervención del gobierno, ¿cierto? Nosotros no quisiéramos que nos digan cuántos hijos podemos tener o no tener. Sin embargo, los gobiernos están viendo unos retos tremendos. Hay impacto en muchas áreas, en salud, porque una sociedad con una edad digamos, edad más alta o con un promedio de edad más alto en la población con edad para trabajar genera más costos en salud. Una menor población pues puede generar menos impuestos. Por supuesto en las pensiones. En educación me llama mucho la atención que se han cerrado 769 colegios privados en los últimos 18 meses en Colombia, según la República, y ahí podemos ver esa gráfica del histórico de estudiantes matriculados, que esos son en educación preescolar, primaria, secundaria y media, pero que seguramente va a tener un impacto también en la educación universitaria y en todos esos créditos que se necesitan para capacitar a la gente, ¿no? Y que son un negocio interesante. ¿Qué irá a pasar? Es difícil de saber. Probablemente nuestro mejor ejemplo es Japón. Japón lleva 10 años intentando hacer crecer el tamaño de su población sin éxito. Los países que han tenido algún nivel de éxito lo han tenido no tanto para aumentarla, sino para evitar que siga descendiendo. Se supone que el número que necesitamos como sociedad es 2.1 nacimientos por mujer. En Colombia estamos, si no estoy mal, en 1.7, que es bien por debajo de ese 2.1. Difícil de lograr. Seguimos con la inteligencia artificial. ¿Qué dicen de este video? Matrix. Real. Está difícil, ¿no? Está difícil. Este.
¿Real? Muy bien, real, efectivamente. Alguien se tomó el trabajo de montar todo ese setting para, para engañarnos. ¿Y este? ¿Real? ¿Artificial? Artificial, efectivamente. Lo que nos lleva a hablar un poquito sobre los asistentes y ahora influenciadores virtuales. La economía de los influencers, que para mí son, mucha gente dice, pero es que influenciadores de qué, ¿no? ¿Influenciadores de qué? ¿Cómo así que influenciadores? Para mí son en realidad generadores de contenido y son muy hábiles. Los que son famosos son excelentes generadores de contenido. Es impresionante lo que pueden hacer con un trípode y un celular y nada más, ¿no? Y su talento y su energía y su tiempo. Obviamente lo pueden usar para 10.000 cosas como un EPA Colombia o lo pueden usar para cosas mucho más positivas, pero el valor del mercado global de influencer está en 21.000 millones de dólares en 2023, triplicándose desde la línea base de la pandemia, o sea, un número tremendo. TikTok pues es el formato rey por los videos cortos, esos videos de muy poco tiempo que psicológicamente les llegan directamente a nuestro cerebro, ¿no? a nuestros niveles de atención. Sin embargo, Instagram es la plataforma que mayores ingresos captura de ese mercado, por lo menos en 2023, 17 billones de 21.000 millones, es básicamente el rey. Y YouTube sigue siendo un jugador clave, sobre todo por el formato más largo, ¿no? En vez de videos de 15 segundos, 30 segundos, un minuto, pues aquí yo puedo hablar una hora si quiero y eso me sigue funcionando. Así que muchas campañas, mucha inversión en influencers, mucho crecimiento de esto después de la pandemia, que a mí me lleva a pensar también un poco en cómo los influenciadores virtuales, los chatbots, etcétera, están tratando de humanizar la inteligencia artificial. A mí en particular no me gusta mucho cuando humanizamos tanto la inteligencia artificial, cuando le ponemos un nombre de una persona a un robot. Yo preferiría que los robots se llamaran como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Artudito y Citripio y listo. O sea, no tiene por qué llamarse Marta o Daniel. Sin embargo, los psicólogos dicen que es mejor humanizar la inteligencia artificial porque genera mayor enganche con las personas, hace que la gente tenga una conexión emocional. En fin, hay unos beneficios de hacerlo, pero también hay unos riesgos de poner o bien una persona virtual que trate de parecer un ser humano. Para mí hay problemas de, por ejemplo, una expectativa. La gente cuando dicen que este es nuestro robot y que es súper inteligente y uno ya interactúa con el robot, se da cuenta que no es tan inteligente. Y eso puede hacer que uno se frustre. También hay temas éticos. A mí me parece que los seres humanos no tendrían que ser reemplazados en un montón de temas. No hay absolutamente ninguna necesidad de hacerlo ni hay un costo mejor. Por ejemplo, en los taxis robotizados, hoy en día en Estados Unidos, en las ciudades en las que uno se puede montar en un taxi autónomo, hay una persona viendo la pantalla por donde va pasando en un centro de control, viendo la ruta de ese carro. De hecho, la última cifra dice que hay 1.3 personas por cada carro que está en la calle. Hay 1.3 empleados en la empresa monitoreando por cada carro que está en la calle. Entonces, en este momento es más barato tener a un ser humano haciendo eso. Es más práctico y nos evitamos también un montón de problemas éticos. Sin embargo, hacia allá vamos. Por ejemplo, yo les había contado hace varios años sobre esta campaña de mercadeo donde un robot, de hecho este es un robot por voz, niega que es un robot. Y la persona le pregunta repetidas veces si usted es un robot y el robot lo niega. Y es súper chistosa la interacción. Y hoy en día tenemos influenciadores virtuales como Lil Miquela, que fue creada por una empresa de mercadeo hace un par de años y que ha generado ventas por $2 millones al año. Esta es una campaña de Miquela que es 100% generada por computador para BMW en el lanzamiento de este carro, que por supuesto tiene algunas ventajas. Yo puedo tener un influenciador que yo lo contrato y no tengo el riesgo de que 6 meses después se meta una borrachera y pelee con alguien y entonces mi marca se ve afectada porque ese influenciador tomó la decisión incorrecta. Pero que de todas maneras genera un poquito de nervios que un influenciador como este genere tanto dinero. La otra tendencia que hemos visto post pandemia es la inflación. La inflación es uno de los rebotes de la pandemia. La pandemia generó disrupciones en las cadenas de suministro, eso luego se nos pegó con Rusia, la guerra, con los problemas en el canal de Suez, un montón de temas que han hecho, bueno, Trump tratando de traerse
la manufactura de vuelta para Estados Unidos, un montón de temas que hicieron que la inflación se nos aumentara. Pero también el aumento de la demanda del consumidor. Estuvimos tanto tiempo sentados viendo Netflix que dijimos, vamos a viajar y vamos a comprar las cosas y tenemos los ahorros necesarios. Y eso ha generado bastante inflación. Hay un montón de razones para eso. Sin duda una es que nuestros bancos centrales hicieron estímulos fiscales, imprimieron dinero, como se dice en los círculos de economía, ¿no? Aumentaron la oferta monetaria, M1 y M2, y eso generó inflación, que es un efecto básicamente estudiado por los economistas. Y eso hace que, claro, haya tasas más altas de crédito. Es más caro el crédito, también yo puedo buscar mejores tasas cuando abro un certificado de depósito a término, pero si por un lado para algunas personas puede ser interesante tener un CDT de alta rentabilidad, la mayoría de esos ingresos se los come la inflación de todas formas, y por otro lado nos está afectando las inversiones de largo plazo, como por ejemplo la finca raíz, que no es la única inversión de largo plazo a la cual las empresas se ven abocadas, ¿no? Esas inversiones que hay que hacer, por ejemplo en el agro, pues son inversiones grandes que luego se capitalizan y se retorna la inversión a varios años. Y con estas tasas es difícil saberlo. Y para el sector financiero también es difícil, porque si yo coloco dinero en la calle a una tasa y llega a haber alguna volatilidad, me puede arrodillar. Y lo hemos visto con las cifras de rentabilidad de muchas instituciones financieras en Colombia y en el mundo, ¿no? Incluso tuvimos algunas quiebras en Estados Unidos. Eso ha generado en la calle lo que en Internet están llamando opciones modernas de financiamiento, que es una tendencia que yo he estado observando a ver cómo puede eso ir aterrizando en los países, pero algunos influenciadores están recomendando hacer cosas como financiarse con el vendedor, donde yo le digo, véndame, por ejemplo, esta casa y yo no voy a pedir un crédito a un banco, usted présteme la plata, yo le voy pagando las cuotas, hagamos un acuerdo de crédito directo entre usted y yo. O alquilarlo con opción de compra. Esta ya un amigo en Colombia la hizo, el vendedor de la casa le dio 2 años, el arriendo de 2 años era la cuota inicial. Y él solamente fue al banco 2 años después. Hay cosas como el crowdfunding inmobiliario y la tokenización de bienes, donde yo pues lo que hago es convertir un activo, partirlo en muchos pedazos utilizando tecnologías como blockchain y hacer que mucha gente lo compre, con la promesa de una rentabilidad en el mercado secundario, y eso me puede apalancar inversiones de largo plazo de alto costo o inversiones en infraestructura. Préstamos peer-to-peer que, bueno, creo que tiene más tiempo en la calle, o acuerdos de equidad compartida, donde a veces lo que hacen los vendedores es que nos comprometemos en un precio hoy de un bien, pero si ese bien se llega a capitalizar mucho en los próximos 2 años, que es cuando usted me lo va a pagar, compartimos esa capitalización. Así que yo siento que por aquí puede haber también mucha tecnología y mucha innovación y muchos productos que se pueden sacar al mercado que capitalicen en ese afán que tiene la gente de buscar formas diferentes de financiamiento ante tasas en la calle tan altas. Así que, solo para terminar, pues, nueva normal, probablemente sí, algunas de estas cosas serán tendencias pasajeras, algunas de las cosas que estamos viendo hoy que nos llaman poderosamente la atención, tal vez en un par de años no sean tan atractivas y sean reemplazadas por otras cosas. Para mí, obviamente, la pregunta es ¿cómo puedo aprovechar las oportunidades que esas tendencias nos pueden traer? La inteligencia artificial, los cambios en la demografía de los países, unas altas tasas de inflación y cómo puedo generar productos alrededor de eso, las finanzas modernas y también cómo enfrentar los retos. Porque sin duda, en tiempos de tanto cambio como los que tenemos ahora, hay jugadores que entran, hay nuevos jugadores que entran y que nos ponen un poco contra las cuerdas. Jugadores a veces grandes que vienen de otros países o del mercado local, o a veces jugadores pequeñitos que llegan con una idea y están tratando de ver si eso funciona y tienen por ahí algún capital de riesgo que están dispuestos a quemar, y a veces yo como un jugador establecido no tengo ese presupuesto para quemarlo y simplemente decirle a mis accionistas que tuve una idea y la perseguí y perdí 500 millones de pesos. No es tan fácil tener ese tipo de conversaciones con una junta. Así que, gracias por la invitación y que siga muy bien. Gracias, Cata. Agradecemos a Georgian Britton por compartir con nosotros estas nuevas experiencias, retos y desafíos
en el mundo digital. Siempre es un gusto contar